La batalla de Florencia fue un robo suficientemente descarado para tener la dimensión de histórico. Yo creo que es la mejor selección de la historia. Zamora era lo que ha sido Jordan. Wenger era el mejor goleador que hemos tenido. Y desde luego entre los 22 mejores del mundo habría 7 u 8 españoles. Y el pobre Zamora con las costillas rotas y 7 jugadores españoles eliminados. Y Mussolini en el medio, por supuesto. Mussolini no había querido que España ganase. Se podría decir que la batalla de Florencia era la democracia contra el fascismo de forma clara e inequívoca. Estás escuchando La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. El fútbol era el arma. Un podcast de Tono Calleja Flórez, producido por El Periódico de España. Capítulo 1. Mucho más que un partido de fútbol. Apertura a la izquierda, controla Fernando Torres, intenta el centro, despeja Holanda, el rebote que le cae a Fábregas, se abre a la derecha, controla el orientado de Iniesta, pegue Iniesta, gol, 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 gol de España, gol de Iniesta, España está a 3 minutos de ganar la Copa del Mundo. La selección española ha vivido recientemente los mejores años de su historia. Las 2 Eurocopas y el Mundial ganados por la generación del tiki-taka entre 2008 y 2012 constituyen la época dorada de una historia centenaria. Pero no todo han sido días de vino y rosas para el combinado nacional. La inmensa mayoría de los grandes torneos jugados por España a lo largo de su historia han terminado igual. Muchas expectativas, malos resultados y decepción nacional. Con una excepción: el Mundial de 1934. Yo pienso que es la primera vez que en España se toma una derrota con una mirada muy favorable al equipo derrotado, absolutamente favorable. Estás escuchando a Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS. Era contra un equipo donde tenía toda la protección de Mussolini en ese momento. Digamos que en Italia el fascismo era un huracán al que no se podía resistir nadie. Y quedó eso como una afrenta y luego se les recibió como héroes. Hazaña, epopeya, gesta, pocos dirían leyendo la prensa nacional que la batalla de Florencia acabó en derrota. Pero eso en esta historia es lo de menos. Me llamo Tono Calleja y soy periodista de investigación del Periódico de España. Lo que vas a escuchar es un relato basado en las recreaciones de las informaciones de prensa de la época. Los 19 futbolistas españoles que lucharon en Italia contra la brutal violencia de sus adversarios italianos, contra la parcialidad escandalosa de los árbitros y contra la antideportiva hostilidad del público, y que aún así vencieron moralmente. Retrocedemos 90 años en el tiempo. Es 31 de mayo de 1934 y en Florencia se juegan los cuartos de final del Mundial. La anfitriona, Italia, recibe a España. Italia, pues desde 1922 está sumida en el fascismo de Benito Mussolini. Los españoles, que además están inmersos en su país en un proceso democrático, pues ven como tanto los jugadores como, atención, el árbitro y todos los seguidores están haciendo el saludo fascista a Il Duce, que está en el palco ese día. Nos está hablando Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo Golostalgia. España se encuentra de inicio un ambiente muy caldeado, de presión absoluta, porque ese mundial ha de ser hecho para que lo gane Italia. No hay otra ecuación. Lo que está en juego es mucho más que un partido de fútbol. Se enfrentan 2 maneras de entender el mundo: la democracia frente al totalitarismo, la Segunda República Española frente al fascismo italiano. Este no es un podcast de fútbol. Es una crónica de geopolítica, propaganda y corrupción. Una historia de héroes y villanos, de tramposos y exiliados, de vida o muerte. Una efeméride que cumple 90 años. Bienvenidos a la batalla de Florencia. Zamora y Combi, capitanes de ambos equipos, se saludan y abrazan. Inmediatamente los equipos se alinean de esta manera: selección italiana, de azul, Combi, Monseglio, Alemani, Pizziolo, Monti, Castellati, Guaita, Schiavo, Meazza, Ferrari y Orsi. Selección española, de rojo, Zamora, Siriaco, Quincoses, Siriaurren, Muguerza, Fede, La Fuente, Iraragorri, Lángara, Regueiro y Grostiza. Es muy complicado valorar el nivel futbolístico de la España de la época
Porque no es como hoy en día que las selecciones nacionales juegan un montón de partidos. Estás escuchando al historiador Fritxo Justas. En aquella época no. Las posibilidades de desplazamiento eran menores y los rivales también tenían las mismas limitaciones. Los dos grandes hitos que España había alcanzado en 1934 son la plata de los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 y la victoria contra Inglaterra. España había ganado en el 29, había ganado Inglaterra. Estás escuchando a Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS. La primera vez que Inglaterra perdía en el continente, Inglaterra había perdido alguna vez con Escocia, pero no había perdido nunca con ningún equipo del continente. Allí no iba nadie a jugar. Entonces se les decía los pros, porque eran profesionales. Y venían aquí a ganar y perdieron 4-3. La victoria sobre Inglaterra fue en no va más. Es que era, que te digo, como haber ganado al Dream Team en baloncesto. Cuando vino aquí, imagínate que España hubiera ganado al Dream Team en los Juegos de Barcelona. Era una cosa así, era un mundo superior contra el que ni se había competido. Yo creo que es la mejor selección de la historia. O a lo mejor le tengo ese cariño porque justamente por ser el James Dean de nuestro fútbol, ¿no? Que desapareció y ganar a Inglaterra en ese momento. Y tenían fama internacional muchos de nuestros jugadores. Zamora era lo que ha sido Jordan recientemente. Eso lo ves en los periódicos. Los italianos lo llaman il miracoloso. Cuando en España se proclama la República y le dicen a Stalin que es un tal Alcalá Zamora el presidente, pregunta si es el portero de fútbol. Sí, hasta ahí había llegado. Pues si hicieras una selección mundial era justo tener 5 españoles seguramente. Van a el mejor goleador que hemos tenido. También era sensacional Regueiro como creador de juego, era sensacional Gorostiza como extremo, y desde luego entre los 22 mejores del mundo habría 7 u 8 españoles. España se clasifica para el Mundial de 1934 arrollando a Portugal, con un 9-0 en Chamartín, a pesar de que el fútbol en nuestro país está aún muy lejos del profesionalismo actual. En España llega el profesionalismo el 10 de junio de 1926. Nos está hablando Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo Golostalgia. Los rigores que hoy entendemos del profesionalismo en esa época no existían. Los jugadores pues bebían, fumaban, comían lo que querían. Es más, los propios entrenadores les daban el tabaco a los jugadores y estaban muchos de ellos pasados de peso, pero eso lo podríamos ver incluso hasta la década de los 60. La irregularidad evidente que hay en mis jugadores es de forma física. Algunos están excesivamente pesados y descuidados, especialmente los del Athletic de Bilbao, que llevan muchos kilos de exceso. Otros algo pesados, como quincoces. El propio seleccionador señala sin tapujos ante la prensa la baja forma de algunos de los convocados para la cita mundialista. El seleccionador era Amadeo García Salazar. El cuerpo técnico en los años 30 no era tal y como lo conocemos hoy en día. Realmente la mayoría de selecciones tenían lo que era un seleccionador, que era el que seleccionaba a los jugadores, y un entrenador que era el que los entrenaba. En España esa figura se funde en una, que es Amadeo García Salazar, que además también hacía las veces de masajista, de fisioterapeuta e incluso de psicólogo. Aunque quizá el mejor ejemplo del escaso profesionalismo esté en la convocatoria. García Salazar cita a 22 jugadores para el Mundial, pero a Italia viajan solo 21. Maite Regueiro es la hija de uno de los presentes, Luis Regueiro, y sobrina del ausente, Pedro Regueiro. Mi abuelo Máximo no lo dejó ir porque tenía que presentar un examen. Pedro en ese entonces tenía 18 años y 22 días. Era un nene. Y entonces seguramente mi abuelo, que era un poquito duro, le ha de haber dicho: tú, lo primero, a estudiar. Y después ya veremos. España llega al primer mundial que se disputa en suelo europeo con dudas. Prepara el torneo jugando 3 amistosos contra el Sunderland, en los que no consigue derrotar al club inglés. Para colmo, el sorteo de octavos de final no invita al optimismo. La FIFA realmente no organiza nada de ese mundial. Organiza todo la Federación Italiana a través de Mussolini, pero es la Federación Italiana quien nombra los cabezas de serie. Y España se ve desde el primer momento que no es considerada como tal, y su enfrentamiento en octavos de final es un enfrentamiento duro, ya que le toca ante Brasil, cuando quizá hay otros enfrentamientos en octavos de final que son mucho menos duros a priori. Nos está hablando Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo Golostalgia. Ese 27 de mayo de 1934 España derrota a Brasil 3-1 en un partido que es bastante plácido. España se adelanta con 3 goles, con doblete de Lángara, y pasa quizá la historia porque es el primer partido de un mundial donde
hay un portero, en este caso el divino Ricardo Zamora, que para un penalti. A día de hoy sigue siendo la única victoria de España en un mundial o en un partido oficial ante Brasil. España mereció con toda justicia el triunfo. Una de las cosas que España quería demostrar en este campeonato mundial era la injusticia y desconsideración con que se le había tratado al no clasificarla como cabeza de serie. La sociedad española se lo toma como con un aire de revancha por no haber sido cabeza de serie y haberlo sido la selección brasileña, y con un motivo de orgullo porque al fin y al cabo, y diría que de las pocas cosas que tenía España en 1934, estaba entre las 8 mejores del mundo. 1934 es un año convulso para la Segunda República. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana como Estat integrant de la Federación Ibérica. En octubre, Lluís Companys proclamará el Estado de Cataluña, mientras en Asturias, una revolución obrera dará pie a una fuerte represión. Las políticas conservadoras del llamado Bienio Negro provocan numerosas revueltas sociales. La situación es de tensión social, de tensión obrero-patronal, de tensión entre los sectores proletarios y sobre todo también entre los jornaleros del campo, que van a hacer ocupaciones de tierras por la brava, sin esperar a que nadie les diga que pueden ocupar tales o cuales tierras, y después la dinámica política se está radicalizando también. Estás escuchando a Carmen García. Frente a las divisiones internas de la España republicana que relata esta profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, en Italia no hay espacio para la disidencia en 1934. Mussolini gobierna con puño de hierro el país transalpino desde 1922. Mussolini inicialmente formaba parte del Partido Socialista. Mussolini inmediatamente empieza a considerarse un líder carismático, potente, con presencia sólida, y a partir del año 20, las camisas pardas, la organización paramilitar que se constituye en torno suyo, empiezan a atacar duramente a los socialistas y a incluso a gente que no siendo de izquierdas, era sin embargo contraria al fascismo, al auge de ese movimiento nacionalista, de exaltación. Siembran el terror. Francamente, en el año 20 llegan a hacerse casi con el poder local en muchos lugares, en el norte de Italia y demás, ¿no? Entonces el gobierno intenta que la situación no se le vaya de las manos y plantea la ley marcial, ni más ni menos. Pero el rey Víctor Manuel considera que es un gobierno débil, que es un gobierno incapaz y que los únicos que pueden imponer la ley y el orden, que es lo que desea, según su criterio, el pueblo italiano, es Mussolini. Por tanto, nombra a Mussolini en el 22 jefe de gobierno y ahí empieza el fascismo italiano desde el 22 en adelante. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle 4 grandi potenze occidentali. Hay cifras siempre muy exageradas. En la marcha sobre Roma se calcula, como mínimo 30.000 camisas negras marchaban sobre Roma para tomar el poder, y el rey le da el poder a Mussolini, con lo cual empieza una dictadura. El Mundial de 34 contribuyó desde luego a exaltar la figura de Mussolini y sobre todo a darle a Mussolini la posibilidad de convencerse a sí mismo de un liderazgo mundial que hasta entonces no tenía a nivel mediático, lo cual es peligrosísimo para un tirano, cuando un tirano se considera alguien sin límites, sin fronteras, que puede hacer absolutamente lo que quiere. Nos está hablando el escritor mexicano Juan Villoro. Entonces, el aprovechamiento político del gancho mediático que tiene el fútbol y de la identidad nacional que condensa es muy significativo. Italia, que siempre ha tenido problemas entre la Italia del norte y la Italia del sur, divisiones internas, a través del fútbol ha encontrado una unidad nacional que no le confiere la economía, que no le confiere el reparto social, que es muy asimétrico, y entonces ahí había un símbolo de la unidad y la grandeza italiana centrado en los triunfos del fútbol, y desgraciadamente tenían que llevarse por delante a cualquier equipo que se les opusiera, y por supuesto estaba la España de entonces, que no era una España fascista. Es preciso conocer la exaltación nacionalista que imprime el fascismo a las masas italianas para valorar la casi heroicidad de nuestros jugadores. El fascismo
que quiere ser una moral nacional que eleve el país al tono más alto, considera esenciales todas las manifestaciones de la vida italiana y en todas pretende el primer puesto. Lo que hace Mussolini es aunar a las diferentes clases sociales en torno al fascismo. Nos está hablando Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo Golostalgia. Si no te mostrabas como un verdadero italiano, quizá estábamos en una época donde el vecino podía denunciarte de que no eras un verdadero italiano. Lo sintieras o no, tenías que gritar y tenías que animar a Italia con todas tus fuerzas. Entonces, cualquier rival de Italia será rival de, en este caso, los 40.000 aficionados que hay en el Giovanni Berta. Los italianos hicieron vivir un infierno a los propios jugadores españoles desde la concentración, en el hotel, los cánticos, los insultos. Bueno, fue una situación bastante desagradable que la recogen los jugadores en muchas declaraciones a posteriori. En este ambiente de hostilidad que describe el historiador Fricho Justas, España pone el balón en juego. Es 31 de mayo de 1934. Arranca la batalla de Florencia. A las 4 menos 20, Lángara impele la pelota, que inicia el juego, y el equipo español ejecuta su primer avance, que no tiene consecuencias. Para Italia era imprescindible ganar. Nos está hablando Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo Golostalgia. Realmente el partido pues empieza con bastante presión de los italianos, que están aupados por su público, pero en el minuto 30 salta la sorpresa. Lángara avanza algo y, como le acosan los jugadores italianos, cede el balón a Regueiro, que lanza un tiro colosal sin que Combi pueda detener la pelota. En el público el gol español produce una desilusión enorme. Un ¡ah! De decepción corre por todas las graderías. Si hubo un momento de silencio en Florencia ese 31 de mayo de 1934, sería sobre las 5:10 de la tarde cuando Regueiro marca el 0-1, porque toda la fiesta de los italianos se iba gracias a ese tanto. Para Mussolini, el no ganar un mundial organizado expresamente para ello sería una vergüenza nacional, una vergüenza con la que él cree que el país tendría que soportar durante muchísimos años. Está dispuesto a cualquier cosa, está dispuesto a compra de árbitros, está dispuesto a amenazas sutiles a dirigentes de la FIFA, porque Mussolini solo tiene entre ceja y ceja ganar. Mussolini está dispuesto a todo, su frase preferida es vencer o morir, se lo recuerda a los jugadores tras cada partido y sobre todo el día de la final, los jugadores italianos reciben en el vestuario un telegrama y es del Duce. Solo contiene 3 palabras y son esas, vencer o morir. Vencer o morir. La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. Es un podcast de Tono Calleja Flórez producido por El Periódico de España y Prensa Ibérica Estudio. Producción ejecutiva, Adriano Morán. Dirección y guión, Álvaro Martín. Diseño sonoro, Javi Álvarez. Edición, Patricia Esteban. Grabación, Pedro Rufete y Raquel Arroyo. Producción, Chema Gutiérrez. En este episodio se han reproducido fragmentos literales de crónicas de los diarios Crónica, El Sol, El Siglo Futuro, Ahora y La Voz. En el próximo capítulo, Monty. 2 finales bajo amenaza.